Después de un proceso penal largo y confidencial, que finalizó el jueves pasado, el arzobispo Carlo María Vigano fue oficialmente excomulgado y declarado culpable de cisma. Este delito canónico representa la negativa a someterse a la autoridad del Papa y constituye una de las sanciones más graves que se pueden imponer a un miembro de la Iglesia. Para ser completamente honesto, es un hecho excepcional y raro que el sumo pontífice decida excomulgar a una personalidad tan importante dentro de la Iglesia Católica. La excomunión de Vigano atrajo la atención de muchos y suscitó muchas preguntas. ¿Por qué un arzobispo fue excomulgado por el Papa Francisco? Circulan varias teorías. Algunas afirman que el Papa Francisco es un liberal que busca proteger a los culpables de pedofilia dentro de la Iglesia. Otros creen que Vigano ve al Papa como una figura que promueve un nuevo orden mundial y apoya las teorías climáticas extremistas. Estas preguntas son complejas y pueden resultar abrumadoras, especialmente si no somos plenamente conscientes de lo que realmente significa la palabra excomunión. En este episodio, nos tomaremos el tiempo para profundizar en estos temas y brindar aclaraciones. El arzobispo Carlo María Vigano fue nombrado nuncio apostólico en los Estados Unidos en 2011. Durante su mandato, se hizo conocido por organizar la histórica visita del Papa Francisco a los Estados Unidos en 2015. Durante esta visita, el pontífice canonizó a San Junípero Serra frente a la Universidad Católica de América y pronunció un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica y de la política estadounidense. Después de esta visita histórica, en abril de 2016, Vigano cumplió 75 años y presentó su carta de renuncia, como exige el derecho canónico. Luego fue reemplazado por el actual cardenal Christophe Pierre. La excomunión de Vigano fue la culminación de una serie de acontecimientos controvertidos. En 2018, Vigano publicó un informe explosivo acusando al Papa Francisco de ignorar y no actuar ante las acusaciones de abuso sexual ahora confirmadas contra el excardenal y arzobispo de Washington, D.C. Theodore McCarrick, al tiempo que pidió la renuncia del Papa. La medida provocó una tormenta mediática y llevó a Vigano a esconderse ese mismo año. Una investigación posterior del Vaticano exoneró las acciones del Papa en el contexto del escándalo McCarrick, pero el daño a la reputación de la Iglesia y las divisiones internas ahora eran evidentes. 7 años después, el juicio oficial del Vaticano está llegando a su fin. La excomunión de Vigano fue provocada por su persistente negativa pública a reconocer y someterse a la autoridad del sumo pontífice. Este rechazo incluyó el rechazo de las instituciones a las que el propio Vigano había servido durante años y el desafío a la autoridad magisterial del Concilio Vaticano II, un evento crucial en la historia moderna de la Iglesia Católica. Durante todo este periodo, Vigano persistió en sus acusaciones y críticas, empeorando aún más la situación. Aunque se le pidió que presentara una defensa de sus acciones, Vigano decidió no participar en el juicio del Vaticano. El 28 de junio, emitió un comunicado en las redes sociales acusando además al Papa Francisco de herejía y cisma. Sus acusaciones se refieren no solo a la gestión de los abusos sexuales, sino también a la promoción de las vacunas contra el COVID-19 y a la gestión de las relaciones con China, en particular el proceso de nombramiento de obispos en ese país. Vigano dijo que estas acciones demostraban un alejamiento de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia y una traición a la fe católica. La excomunión de Vigano solo puede ser revocada por la Santa Sede, un acto que pone de relieve la gravedad de sus acciones y declaraciones contra la autoridad papal y la Iglesia Católica. La excomunión de Vigano es un acontecimiento de gran importancia y conlleva muchas implicaciones tanto para la Iglesia Católica como para los fieles de todo el mundo. Para comprender plenamente la importancia de esta decisión, es fundamental saber qué implica la excomunión. La excomunión es el castigo canónico más grave que puede infligir la Iglesia y supone la exclusión de la comunión de los fieles. Esto significa que la persona excomulgada no puede participar de los sacramentos, incluidas la comunión y la confesión, y está separada de la vida sacramental de la Iglesia. Sin embargo, es importante señalar que la excomunión no es lo mismo que la expulsión total de la Iglesia. La persona excomulgada sigue siendo considerada parte de la Iglesia, pero en estado de separación.
La Iglesia considera la excomunión no solo como un castigo, sino también como una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. El objetivo final es la redención de la persona excomulgada y su eventual regreso a la plena comunión con la Iglesia. En el caso específico de Vigano, las implicaciones de su excomunión son particularmente significativas. Su negativa pública a someterse a la autoridad del Papa y su continua oposición a las instituciones de la Iglesia se consideraron actos de grave desobediencia y cisma. Estas acciones no solo socavan la unidad de la Iglesia, sino que también pueden sembrar confusión y dividir a los fieles. La Iglesia Católica concede gran importancia a la unidad y la sumisión a la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro. Las acciones de Vigano representan, por tanto, un desafío directo a estos principios fundamentales. La excomunión de una figura tan conocida como Vigano también plantea cuestiones más amplias sobre el liderazgo y la autoridad dentro de la Iglesia. Muchos creyentes pueden sentirse molestos o confundidos por esta decisión, especialmente aquellos que siguieron y apoyaron a Vigano en sus críticas. Por lo tanto, la Iglesia enfrenta el desafío de explicar claramente los motivos de la excomunión y reforzar la importancia de la unidad y la obediencia a la autoridad papal. También es crucial enfatizar que la excomunión de Vigano no es un acto de cancelación de la cultura, como algunos podrían interpretarlo. La Iglesia no pretende borrar o silenciar a los críticos, sino más bien proteger su integridad doctrinal y disciplinaria. La excomunión se considera un último recurso para remediar violaciones graves de la fe y la disciplina eclesiástica, y se inflige con el objetivo de guiar al pecador hacia el arrepentimiento y la reconciliación. El Código de Derecho Canónico establece que la excomunión puede imponerse de dos maneras distintas, latae sententiae y ferendae sententiae. La excomunión latae sententiae es automática y se aplica tras la comisión de un acto específico, como herejía, apostasía o cisma, sin necesidad de hacer una declaración formal. En otras palabras, si un católico comete un acto que la Iglesia considera un delito grave, es automáticamente excomulgado, sin necesidad de hacer una declaración oficial. Este tipo de excomunión tiene como objetivo resaltar la gravedad del acto y disuadir a los fieles de cometer actos similares. La excomunión ferendae sententiae, por otra parte, es infligida por una autoridad eclesiástica después de un juicio formal y una declaración oficial. Este tipo de excomunión se suele utilizar en los casos en que un creyente ha cometido un acto grave, pero no está sujeto a excomunión automática. La autoridad eclesiástica, normalmente un obispo o un tribunal eclesiástico, revisa el caso y decide si se impone la excomunión como medida disciplinaria. Este proceso incluye una investigación exhaustiva y le da al acusado la oportunidad de defenderse. En el caso de Vigano, su excomunión fue latae sententiae, es decir, automática debido a su persistente negativa a someterse a la autoridad del Papa y a sus acusaciones públicas contra el pontífice. Al negarse a comparecer ante la Congregación para la Doctrina de la Fe y seguir desafiando la autoridad papal, Vigano cometió actos que la Iglesia considera cismáticos, lo que condujo automáticamente a su excomunión. Esto subraya la seriedad de sus acciones y la determinación de la Iglesia de mantener la unidad y la disciplina internas. Es importante comprender que, a pesar de la severidad de la excomunión, la Iglesia la considera una medida correctiva y no puramente punitiva. El objetivo final es la reconciliación del pecador con la Iglesia. La excomunión sirve para llamar la atención sobre la gravedad del comportamiento del pecador y animarlo a arrepentirse y volver a la plena comunión con la comunidad de los fieles. La Iglesia siempre ofrece un camino de redención y reintegración a quienes demuestran un arrepentimiento sincero y desean reconciliarse. ¿Qué piensas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.